Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45, noche de jueves, sorprendente, lluviosa noche de jueves. Ha caído una fuerte lluvia en varias regiones del país. Pero bueno, tenemos dos temas para platicar esta noche. Vamos a hablar de la situación de desnutrición infantil en el país y también vamos a hablar de anomalías en el programa de aporte económico para el adulto mayor. Dos temas que le hemos preparado. Antes saludamos a Cristian Castillo, como todos los jueves, que también se suma acá al estudio. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Pues acá llegando al canal, celebrando la vida, celebrando la salud en un día en donde los contagiados de COVID-19 sobrepasaron los 1,500, es decir, una cifra la más alta en lo que llevamos en pandemia en el país. Claro, ya nadie le pone atención a los números, pero estamos hablando del pico más alto de más de un año que estamos en pandemia, Mario. Y tercer día consecutivo que se dan estos casos de más de 1,000 contagiados. Y es importante, Mario, resaltar que la ministra lo aclaró muy bien el día de hoy también, que esto no es el rebote de Semana Santa. O sea, claro, esta es la tendencia de incremento que venía previo a la Semana Santa, así que veremos de aquí en adelante un cuadro en donde seguramente vamos a tener que estar muy alertas para evitar el sobrecargar el sistema de salud pública. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar esta noche en el primer tema en cuanto a la desnutrición infantil. En el primer trimestre del año se contabilizaron 7.842 casos de desnutrición aguda y según el informe de epidemiología de la cartera de salud pública, pues los cuadros comparativos durante el mismo periodo del 2020 y 2021 acumulados en el mismo periodo muestran que el año pasado se encontraban 9.429. La tasa de 4.8 a 33.9 por cada 10.000 habitantes. Las cifras reportan una disminución del 17% respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Qué tan ciertas son estas cifras? ¿Es esto cierto? Vamos a tratar de indagarlo. Nos enlazamos con Giselle Dosay de Fundazúcar, quienes tienen un programa que se llama Mejores Familias, enfocado en las mujeres para promover la seguridad alimentaria nutricional, y el licenciado Edgar Balcells, economista, para analizar estos temas. Muy buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, Mario y Cristian. Muy buenas noches y es un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Iniciamos, licenciado Dosay, planteando cuál es el enfoque del programa Mejores Familias, teniendo en cuenta que la desnutrición es un problema estructural del país, no solo es un tema económico, sino está asociado a una serie de factores y variables que mantienen la problemática, y aunque hay mejoras leves entre la comparación interanual del 2020 al 2021, sabemos que es un problema que sigue afectando a una gran cantidad de la niñez guatemalteca. Muchísimas gracias por la oportunidad y es un gusto compartir con ustedes. Fundación del Azúcar fue fundada por la Agroindustria Azucarera de Guatemala en 1990 y desde entonces desarrollamos programas fundamentados en trabajar las causas de los problemas que atañen a los guatemaltecos, y específicamente en el tema de desnutrición hemos estado trabajando el programa Mejores Familias, como muy bien lo decía usted, que se concibe como un modelo innovador de autogestión impulsado por mujeres y que promueve la seguridad alimentaria nutricional. Muy importante mencionar para todos, es sabido en el tema de la desnutrición crónica, muy importante señalar que deben de atacarse las causas, y muchas de estas causas están vinculadas a la oportunidad que hemos estado perdiendo de poder atender la ventana de los 1,000 días, que diversos estudios demuestran que es muy importante fundamentar el tema y trabajar incansablemente en un cambio de comportamiento de las mujeres para que tengan ellas la formación de poder atender adecuadamente a los niños. Aquí juega un papel muy importante la salud preventiva, el primer nivel de salud, que es fundamental para tener el cuadro completo de vacunación, la atención de pre y postnatal para las mujeres y garantizar que desde que el niño nazcan las mejores condiciones de salud. El programa ha sido un programa probado en campo, se ha impulsado ya por varios inversionistas sociales en el país, se ha transferido a diferentes gobiernos y ha mostrado que aplicándolo en las poblaciones intervenidas
logra disminuir la desnutrición crónica en un 7%. Compartimos mucho la preocupación de los datos de la desnutrición aguda y estamos activamente participando en los barridos nutricionales que se realizan por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, detectando los casos. Pero, por ejemplo, el día de ayer estuvimos en la comunidad Ceibamelia de La Gomera, Escuintla, y para nosotros fue muy satisfactorio ver que las mujeres que se formaron en el programa son las mismas personas que hoy hacen el barrido nutricional, y nos comentaban que de los 1,600 habitantes que tiene la aldea Ceibamelia, apenas detectaron 6 casos de desnutrición aguda que ya tienen tratamiento y están recibiendo la asesoría por parte de las autoridades del primer nivel de salud. Así que es parte de la misión de Fundación del Azúcar, compartir estos programas. Nos gustaría mucho que se institucionalizara. Para todos han habido muy pocas oportunidades para las mujeres en Guatemala para su formación, y creemos que si una mujer formada podría cambiar también este tema y tener un mayor compromiso con ciudadanía responsable para atender el tema de la desnutrición. Ahora, licenciado Balcells, digamos, este es un tema que gobierno tras gobierno se han intentado hacer esfuerzos para erradicarlo. Recuerdo yo, desde el gobierno de Óscar Berché, se lanza un programa específico para esto. Sin embargo, pues bueno, llega el gobierno de Álvaro Colom, el gobierno de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, llega este gobierno, y más allá de las cifras que pueden ser rebatibles y cuestionables, la realidad ahí está. O sea, hay un serio problema de desnutrición en el país, y pareciera que se habla mucho del tema, pero no se hace más allá del simple discurso. ¿Qué habría que suceder para que realmente este tema se tome como prioritario y se le dé la importancia que se le tiene que dar? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero lo que hay que ver son las experiencias que se tienen sobre este tema en América Latina y en el mundo en desarrollo. Y desde mi punto de vista, Mario, yo lo que te diría es de que lo que tiene que tener, lo que se tiene que tener el país es una adecuada política social. Desde mi punto de vista hay una interacción entre lo que es el quehacer del gabinete social y el quehacer de un gabinete, el quehacer de un gabinete económico con el quehacer de un gabinete social, que no lo encuentro yo bien articulado. Hay una canal de organización a través de lo que se denomina la CONASAN y la CESAN y las entidades que aglutina, pero lo que se observa es muchos eventos de descoordinación que hay, y son las entidades responsables. Tenemos al Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que así se llama, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y también está la CESAN, ¿verdad? Y el esquema de CONASAN, pero que debe estar articulado con un gabinete social y con políticas sociales y también políticas productivas. Más adelante yo podría referirme a algunos ejemplos que yo veo muy peligrosos. Por ejemplo, el día de hoy también hubo una conferencia de prensa de los productores guatemaltecos del arroz, y que están pronunciándose ante una serie de medidas que adoptó el Ministerio de Economía para ampliar los que se llaman contingentes. Tiene que ver entonces con un tema de remesas y de abundancia de divisas que tiene el Banco de Guatemala y que favorece la importación. Y es un tema que tiene que ver con las políticas de seguridad alimentaria. Entonces se interconecta mucho una política económica con un sentido social y productivo interno, que yo veo que no la tiene el Ministerio de Economía. Licenciado Say, ¿han podido desde la Fundación
compartir el modelo de intervención con el Estado y ampliar su cobertura. Entendemos que lo que hace la responsabilidad social empresarial es sumamente focalizado y aunque contribuye a paliar la crisis a algunas aldeas y lugares muy específicos, por ejemplo, el corredor seco, el impacto es sumamente agudo y es responsabilidad del Estado poder intervenir la situación tan crítica de hambruna, desnutrición que afecta a estas poblaciones. Mario, muchas gracias por la pregunta y solo retomando el comentario que hacía Edgar, manifestar que sí concebimos el tema tal y cual él lo menciona, es un tema donde hay mucha corresponsabilidad de los ministerios de gobierno, incluso la misma ley de seguridad alimentaria y nutricional habla de las corresponsabilidades de cada ministerio y agrupa muy bien los temas para trabajo del gabinete social, que es el tema de consumo y utilización biológica, y los temas para el gabinete económico, que es acceso y disponibilidad. Y respondiendo concretamente a la pregunta, Mario, nosotros hemos invertido mucho el gremio azucarero en el tema de poder validar el programa en campo. Es un programa que está también acreditado y certificado por el Ministerio de Educación. Y sí, Mario, hemos hecho muchos esfuerzos y aprovecho que estamos en este medio televisivo para volver a indicar que el gremio azucarero tiene la mejor disponibilidad de compartir este programa y lo que más soñamos es que se pueda convertir en una política pública. Es muy importante recordar que para el tema de la nutrición es básico la formación de la mujer. La mujer es la principal actora dentro del esquema de la salud preventiva porque acompaña al niño desde el momento en que está gestándose en su vientre hasta el momento en que el niño empieza a asistir a la escuela, que es la brecha de la ventana de los 1000 días que obviamente hay que atender. Nosotros en el área que cubrimos hemos estado muy cuidadosos de poder ver los resultados que se alcanzan con una mujer formada y hemos descubierto que en realidad se alcanza generacionalmente a mejorar el estado de nutrición y de salud de las personas. Se tiene un mayor control de la nutrición con el esquema de conocimiento que la mujer pueda manejar. Y sí, estamos en la mejor disposición de compartirlo. Hay más de 14 inversionistas sociales que ya llevaron el programa a diferentes lugares del país. Se transfirió ya también al Ministerio al MIDES en una época de gobierno. Lamentablemente no pudimos concluirlo, pero creemos que podemos alcanzar muy buenos resultados si lo pudiéramos hacer. No debemos simplemente atender la coyuntura del hambre y tratar de saciar el hambre, sino tenemos que atacar la causa del problema. Y la causa básicamente es por el desconocimiento que nosotros como guatemaltecos también tenemos en el tema de seguridad alimentaria nutricional. Ahora bien, licenciado Balcells, según la CEPAL, en la región, ya para finales del 2021, aproximadamente unos 30 millones de nuevos pobres dejará toda esta situación de la pandemia y el año siguiente a la pandemia. Hablamos 2020 y 2021 con todo lo que ha significado para países como el nuestro y en la región esta embestida que ha dado en la pandemia. Al duro problema de la desnutrición se suma esta realidad. 30 millones de nuevos pobres, de los cuales Guatemala tendrá su porción. Y aquí estamos hablando de algo toral, el comer, el alimentarse. Hay personas que no tienen que comer. Y esta pandemia ha desbaratado negocios, empresas y todo lo que se ha llevado. Y hay gente que literalmente se levanta sin que comer. Y esto va a repercutir en temas de salud y probablemente muchos caerán en situación de desnutrición. ¿Cómo poder entonces trabajar el tema histórico que ya traíamos de desnutrición infantil, pero ahora se suma esta otra situación? Bueno, Mario, mira, me haces preguntas muy macro y muy complejas y yo quiero responder también a esos intentos que dice Griseldo, que hay que ir consolidando a un nivel micro y replicando. Eso es bien importante, la articulación de instituciones y con un sentido de responsabilidad social empresarial. Pero tu pregunta es ya mucho más profunda. Entonces, mi respuesta va en concordancia con las políticas que se están aplicando
tanto en los países en desarrollo mejor articulados como en los países desarrollados. Y evidentemente se nota en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una nota de prensa hoy sobre el tema de la desnutrición en Guatemala, pero también hay unas declaraciones del presidente de la Cámara de Industria, el señor Girón, y él indica que las remesas, por ejemplo, que se están recibiendo son parte de las expectativas positivas que se tienen en los Estados Unidos en relación con los programas que se vienen implementando en los propios Estados Unidos. Y entonces, ¿qué son los programas para reactivar la economía? Son programas que tienen que ver con una política fiscal muy activa. Aquí estamos en una discusión muy bizantina sobre el déficit fiscal, etcétera, pero se nos olvidó ya. Incluso hubo manifestaciones sobre presupuesto de gobierno, pero se nos olvidó incluso en dónde se está canalizando el gasto, la calidad del gasto, las normas presupuestarias. No se sabe exactamente incluso con qué techo de gastos se tienen los ministerios. Se hablaba de 4.500 millones de quetzales, que eso lo traía del gobierno pasado, que se iban a dedicar una parte a este tipo de políticas de asistencia y de producción y de infraestructura. Y ahora hay una serie de temas que poco se discuten. Por ejemplo, el presidente Yamatei hoy dio declaraciones sobre los atrasos que tiene el sistema de consejos de desarrollo en términos de la inversión pública. Entonces, Mario, yo te diría que mi respuesta es una respuesta que a veces causa urticaria, causa escozor, pero tiene que ver con una política fiscal muy activa. O sea, por ejemplo, los Estados Unidos está ahora por lanzar un tremendo programa de infraestructura pública para reactivar caminos y puentes. E incluso está hablando de algunos impuestos para los más pudientes. Esos temas aquí no se discuten y entonces estamos en una parsimonia con el gasto público. Por ejemplo, te mencionaba esto de los productores de arroz, que desde hace 20 años el Estado compraba el arroz con cáscara a los productores nacionales. Ahora lo que hace el Ministerio de Economía es simplemente abrir contingentes arancelarios porque tiene una inmensidad de divisas ahí el Banco Guatemala y lo que viene de las remesas creo yo que no se está gastando bien, no se está canalizando en un proceso de desarrollo sostenible. Doctor Balcells. Espero que con estas respuestas pueda yo responder a un tema demasiado complejo a nivel macro, que es el que me está preguntando. Doctor Balcells, el Estado de Guatemala ha invertido mucho dinero en los últimos 20 años en el tema de desnutrición. Se ha creado una ley, una política, se han creado instituciones especializadas, se ha generado gabinetes articulados, hay una serie de esfuerzos que no han dado los resultados. Seguimos teniendo 1 de cada 2 niños en este país que padecen algún nivel de desnutrición. Esto se puede atender como una inversión agresiva para tratar de erradicar el problema. Vimos que el año pasado, cuando las voluntades políticas se alinearon, 11.000 millones de quetzales fueron destinados para paliar la crisis de la COVID-19, que tiene impactos mucho menores en cuanto a muertos y el impacto intergeneracional es mucho menor. Mientras que la desnutrición sigue heredando hacia futuro en las generaciones que están ya con problemas de desnutrición, la baja productividad que vayan a tener en el futuro. ¿Hay posibilidades de hacer una inversión agresiva de una buena cantidad de millones de quetzales para poder contener la problemática? Así lo es, Cristian. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que también, al igual que el año pasado se declaró toda una serie de inversiones de emergencia ante la pandemia, estamos ante una emergencia igual, ante una catástrofe, que es la palabra que usamos incluso en algunos artículos académicos que tú conoces, pero tiene que ver precisamente esos datos que salen del corredor seco, un dato de 3.73 millones de guatemaltecos que están
ante esa vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria. Yo creo que solo un Estado y un Congreso de la República muy insensible, yo ahí sí no entiendo el papel de los diputados distritales, por ejemplo, porque son cerca de 18 departamentos los que están ante esa señal, imagínate. Entonces, tiene que existir un ambicioso programa con calidad del gasto. Y en ese sentido yo te diría que yo apelaría también a la Contraloría de Cuentas, porque hay un criterio de los Contralores de Cuentas que la inversión de los aportes constitucionales solo debe ser en ladrillo, tayuyo y en cemento. Y eso no es cierto. Esta inversión social es fundamental para acometer un desarrollo de mediano y largo plazo, tal como lo indica. Ahora, licenciado Guiseldo, cuando uno habla de desnutrición, pareciera que automáticamente uno se remonta a departamentos como Huehuetenango, San Marcos, o las Verapaces o el Corredor Seco, pero hay que hablar también de que hay desnutrición en las áreas urbanas. En el departamento de Guatemala también hay casos de desnutrición. ¿Cómo empezar a trabajar también en estos casos que los tenemos acá muy cerca, en las periferias de la ciudad? Mario, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera acuñar mucho las palabras que Edgar acaba de mencionar y que tú también mencionabas, en el sentido de que hay que hacer una fuerte inversión, sobre todo en los temas de educación, que es primordial y básico que podamos mejorar la calidad educativa, sobre todo considerando temas que puedan responder a la necesidad de poder formar para el trabajo, hacer esfuerzos también para carreras técnicas que puedan provocar ejercicios tan buenos como INTECAP, donde se pueda tener la oportunidad de generar, mejorar la economía. Nosotros acuñamos una frase que dice que las políticas pueden hacerse a nivel nacional, pero deben de cobrar vida en lo local. En cada una de las comunidades, en cada uno de los barrios, debe de tener primacía el tema de salud preventiva, el primer nivel de salud que es básico, el agua y saneamiento, que apunta mucho al tema de utilización biológica. También, como tú lo mencionas, es muy usual ver en áreas urbanas también la falta de agua, de saneamiento adecuado. Es muy importante retomar estos temas muy básicos para el trabajo de la nutrición. Aquí creo que la inversión debe de ir muy apuntalada al tema de los niños, de los jóvenes, de la formación, del primer nivel de salud, que vaya garantizándonos mejorar las causas del problema de la desnutrición. Ahora, doctor Bolseles, ¿por qué en este momento cobra relevancia nuevamente el tema de la desnutrición? Hay que recordar que desde el gobierno de Alfonso Portillo, cuando se hizo mediático el tema, hemos tenido diferentes picos y diferentes momentos de crisis en cuanto a el deterioro de las condiciones de nutrición en el país. ¿Por qué en este momento, en este 2021, es importante retomar el tema, lograr consensos y acuerdos para poder hacer una inversión pública efectiva en atajar la problemática y lograr algún tipo de acuerdo? Ya han habido inclusive acuerdos privados. El ENADE de hace algunos años tuvo como ejemplo, como tema central, la desnutrición. Sin embargo, pareciera que se hace como por modas en ciertos momentos de la historia del país. ¿Por qué ahorita es importante darle una solución a la problemática? Bueno, pues mira, Cristian, lo que pasa es que también es una moda que va en espiral, porque cuando viene el verano, nuevamente se retoma el tema. Y entonces es una preocupación estacional. Pero ahora esto se magnifica por la pandemia y por el cambio climático. Por ejemplo, te informo, creo que ya ustedes lo saben, pero que el Ministerio de Ambiente está terminando su política de lo que tiene que ver con la desertificación del país, quiere decir la ampliación de las zonas desérticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el corredor seco es una parte fundamental que hay que atender, y esto se irradia a una región cada vez más amplia.
en el occidente. Pero yo creo que también resulta ser la agudización de una serie de políticas. Por ejemplo, esa política de liberación comercial tan acelerada y arancelaria es una política que yo sí recomendaría que se revise, porque así como la misma Norteamérica estuvo revisando los acuerdos de libre comercio entre los 3 países grandes de América del Norte, se tiene que hacer una revisión porque el país se está desindustrializando y perdiendo el fomento productivo a diferentes actividades. Y te menciono, por ejemplo, las de granos básicos, la ganadería, los lácteos, y en este que vuelvo a mencionar el tema del arroz. Entonces, por ejemplo, ahorita viene la cosecha de una serie de productos que son básicos en la alimentación y vuelve a surgir la preocupación, que son preocupaciones de marzo y abril y posterior, ¿verdad? Esperando nuevamente las lluvias. Entonces se amplía, por eso te digo que es una discusión que va en espiral. Siempre en estas fechas se amplifica la preocupación por la desnutrición. Para finalizar, señor Guiseldo, básicamente, pues bueno, ya pasó todo el inicio del siglo, el año 10.000, el año 2010, estamos ahorita en 2021 y pues bueno, ya hacía referencia a Christians cuando estalló este caso de Camotán y Jocotán en el gobierno de Alfonso Portillo hace 20 años, hace ya 2 décadas y seguimos hablando del tema. ¿Qué tendría que pasar? Y vuelvo a insistir en esto. ¿Qué tendría que pasar para que el tema realmente sea prioridad para los gobiernos? Creo que lo que tendría que haber es una priorización de los temas básicos que hay que atender. Educación, salud y sobre todo, Mario, creo que hay que considerar mucho el tema de la descentralización. La política tiene que cobrar vida en lo local y los alcaldes tienen ya estipulada la ley que compete a las municipalidades, en donde se establecen claramente las comisiones que deben de funcionar. Y dentro de estas están básicamente la de educación, la de salud, la de seguridad alimentaria nutricional, la de fomento económico, que podría permitirnos avanzar mucho más rápido. A veces los esfuerzos se tratan de descentralizar y hacer el impulso de las acciones a nivel nacional, pero nosotros consideramos que tiene que ser un esfuerzo de los gobiernos locales y el involucramiento decisivo de una ciudadanía responsable para solucionar la problemática. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche acá en a las 8:45 abordando este tema de la desnutrición. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, un tema, cuando hacías mención de que en el gobierno de Alfonso Portillo pareciera que fue ayer, pero han pasado 2 décadas cuando estalla aquella crisis de Camotán y Jocotán y aquellas desafortunadas declaraciones del vicepresidente Paco Reyes cuando llega y dice, y le dice a un niño, pero tú te miras gordito, o sea, Obesidad por desnutrición. obesidad por desnutrición, o sea, el desconocimiento total de la clase política, ¿no? Y eso que es una problemática que tiene mucho más décadas, que va mucho más allá del gobierno de Alfonso Portillo, es una problemática social que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que un tema muy importante, Mario, es que nos roba la dignidad como país. Es decir, no podemos a nivel internacional compararnos ni siquiera con países de América Latina, América Central, que han superado esta problemática porque estos indicadores de desnutrición nos siguen posicionando en las últimas posiciones de indicadores sociales en el continente. Y mientras no decidamos como país y como sociedad atender la problemática y ponerle un punto final, vamos a seguir postergando hacia el futuro que nos sigan viendo en el Concierto de Naciones como un país subdesarrollado y desnutrido. Complicado, muy, muy complicado. Bueno, 10 de la noche con 3 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver para hablar con el ministro de Trabajo respecto al programa de aporte económico del adulto mayor. Hay problemas en ese programa. Ya venimos.